Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Canal Universitario que nos sigue a través de la señal satelital en la ciudad de Sucre, las provincias del departamento a nivel nacional y mundial. El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo programa denominado Tips con Ficón, patrocinado por la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, a quienes damos un cordial saludo a nuestras autoridades de la facultad, la licenciada Janet Cuellar, al licenciado Juan Carlos Torres, al licenciado Javier Flores y al licenciado Juan Carlos Arancibia, director y coordinador de las diferentes carreras de esta unidad académica. Asimismo, un saludo cordial a nuestras autoridades universitarias, al señor rector, vicerrector, al director de televisión universitaria, quien gentilmente nos da el espacio todos los días sábados de 11 a 12 para poder compartir con ustedes algunos tips de interés general, de interés de la población con respecto a diferentes temáticas. Ya lo anunciábamos la semana pasada cuando hablábamos del comercio exterior. Para este sábado hemos preparado un tema relacionado también al comercio exterior, vinculado con los sistemas aduaneros y la aduana nacional de Bolivia. Para esto, en el transcurso de la semana hemos contado con la participación del licenciado Mauricio del Río Mejía, profesional reconocido en el medio, en el ámbito del comercio exterior, docente de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, gran trayectoria profesional a nivel nacional y departamental, como por ejemplo el último cargo que ostenta actualmente como vocal administrativo y financiero del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca. No se diga más, un profesional no solo de gran trayectoria en nuestro departamento, sino de gran formación profesional. Él ostenta el título de administrador de empresas, ingeniero de sistemas, ambos títulos obtenidos en la Universidad de San Francisco Javier, magíster en comercio internacional, magíster en administración de empresas, tiene estudios superiores en la INCAE, ¿no? Otros cursos y especialidades que ha desarrollado en el exterior del país. Bueno, vamos a comenzar. En el transcurso de la semana hemos contado, reitero, con la presencia del profesional, en este caso el licenciado Mauricio del Río, quien por motivos laborales no se encuentra en el set el día de hoy, como hemos venido acostumbrando todos estos días sábados. Hemos tenido los programas y la visita de profesionales en vivo. El día de hoy hemos preparado una entrevista que le hemos grabado en el transcurso de la semana, la cual vamos a poner a presentación y consideración de toda la teleaudiencia de Canal Universitario. Si estamos listos, podemos comenzar y que corra el video. Muchas gracias. Buenos días a toda la comunidad universitaria. Saludo fraternalmente a todas las personas que están siguiendo esta transmisión por redes sociales y canal universitario. Agradezco a nuestras autoridades de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras que me permiten hoy participar de este importante programa Tips con Fincom, que tiene la finalidad de que podamos realizar un análisis sobre varios temas y tópicos importantes de interés común, por supuesto. También tiene el objetivo de orientar no solamente a los estudiantes, sino también a toda la población en general. Saludo a todo el estamento docente y a todo el personal administrativo. El día de hoy hablaremos acerca de los sistemas aduaneros y la aduana nacional de Bolivia. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la función que cumple esta institución? Todo esto dentro del marco del comercio exterior boliviano. Comencemos. La palabra aduana proviene del árabe adibuana, que significa registro. Otras voces relacionadas con las actividades comerciales en Europa básicamente nos indican que aduana podría derivar de una voz italiana, básicamente que es duxuana, que quiere decir duxuana. Era el nombre de un impuesto que se pagaba por todas las mercancías que ingresaban por los puertos europeos. Específicamente nos referimos al puerto de Venecia, el puerto de Venecia en Italia, que tenía o que tiene bastante historia. Normalmente por este lugar ingresaban
las mercancías. Pero vamos avanzando. Cuando hablamos desde el punto de vista tributario, las aduanas con el tiempo han ido evolucionando y han tomado, podríamos decir, una orientación más rentística, ¿me entienden? Ya no tanto de control como la función que tenían prevista de manera inicial. Es decir, los estados han preferido empezar a cobrar impuestos al ingreso y salida de mercancías. De ahí que uno de los primeros impuestos, entre los más conocidos por cierto, son por ejemplo los diezmos, que se daban entre las organizaciones primitivas, o un impuesto que se llamaba en Roma el portorium, que se cobraba a todas las mercancías que ingresaban por los puertos. En la Edad Media retorna el tema de los diezmos, pero aquí se habla de una desorganización total y un caos, porque el señor feudal quería ser propietario de todo y a toda costa quería sacar impuestos a la gente, sin que haya existido una correlación en lo que podía dar el monarca y lo que podía aportar el soberano en este caso. Pero ya vamos avanzando y en los periodos modernos, contemporáneos, podríamos decir, como indica la diapositiva, a partir del siglo XVII en adelante ya se tiene una organización más fiscal en temas aduaneros. Es decir, las aduanas han comenzado a ser vistas por el mismo Estado como entes de recaudación, entes recaudadores, y en realidad van a volcar toda su atención precisamente al tema de la recaudación. Entonces, cuando hablamos de las aduanas, hablamos de dependencias gubernamentales que intervienen en el tráfico internacional de mercancías. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Pues para cobrar impuestos, para cobrar los aranceles, dicho de otra forma. Bien, no existe en el mundo entero aduanas privadas. Todas las aduanas son públicas. Porque si estamos hablando de una recaudación para el Estado, es el Estado el que directamente debe controlar y debe tomar la atención sobre estos. Ahora, esto por supuesto tiene ventajas y desventajas. Ventajas en países desarrollados, en países donde sí existe una cultura tributaria, países donde realmente existen o tienen controles sobre lo que los contribuyentes van a aportar y lo que el Estado debe aportar también. Siguiendo esta idea, sería fabuloso, pero en países donde no existe esta cultura tributaria, básicamente en países en vías de desarrollo, los países latinos estamos entre esos, las aduanas lamentablemente han sido consideradas hasta más o menos los años 80 como botines políticos, y es la realidad. En algunos países, como el caso de Bolivia, lamentablemente, volvemos a eso. Mucha gente que ingresa a trabajar a la función pública aduanera, y disculpen la expresión, pero la gente que entra a trabajar, disculpen la expresión, no sabe dónde está parada. Y es nuestra triste realidad. Es lo que vivimos hoy en día. Es un tema de partidismo, nada más. Por supuesto, esto va en desmedro total de todos los esfuerzos que se han hecho en el mundo, como para poder eliminar esto. La World Trade Organization, en español conocida como Organización Mundial de Comercio, la OMC, tiene una visión sobre las aduanas y piensan ellos que la carrera aduanera debería estar normada inclusive a nivel de universidades, instituciones superiores. Es decir, no cualquier persona está capacitada para intervenir en operaciones aduaneras. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de operaciones aduaneras, hablamos de profesionales que tienen que conocer desde números, administración o contabilidad básicamente, hasta temas más específicos como valoración aduanera,
fiscalización aduanera, nomenclatura arancelaria, tienen que conocer de logística, el tema portuario, hasta idiomas, inglés básicamente. Imagínense todo lo que ingresa de manera específica. Dicho sea de paso, nuestra carrera de Comercio Exterior y Aduanas, perteneciente a la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, forma a sus estudiantes en todas estas áreas de especialización. Yo siempre hago esta crítica constructiva. Uno puede ser el mejor abogado del mundo en materia penal, pero ponlo al abogado penalista a revisar una póliza de importación, o un Bill of Lading, un BL, o un MIC, va a estar perdido, porque el tema de aduanas realmente es una especialidad. Entonces, esta visión, ¿cómo no puede desprenderse? Es decir, no podemos hablar de aduanas privadas por un lado, públicas por otro lado, porque ahora tenemos un ente que rige estos sistemas, que es la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, podemos indicar que las aduanas están regidas bajo normas a nivel internacional, que simplemente colocan estos lineamientos y comportamiento que se debe tener. Estos lineamientos se dan en la OMC y se dan en la OMA. El último lineamiento que se ha lanzado a todas las aduanas del mundo implica que las aduanas deben y tienen que ser organismos facilitadores del comercio. Esa es la principal función, facilitar el comercio, no entorpecer el comercio. El tema rentístico, el tema tributario, es cierto, es importante, pero debería quedar a un lado, ¿me entienden? No debería ser lo primordial. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros en Bolivia, en nuestro país, preferimos el carácter fiscal. Pero esto viene desde el funcionamiento interno de la aduana, manchados con hechos de corrupción que distorsionan totalmente el tema de la función pública aduanera. ¿Qué es la aduana como tal? Tomaremos como concepto que se ha establecido en nuestra Ley General de Aduanas y podemos decir que la aduana en nuestra legislación es la entidad encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, por los puertos y aeropuertos del país. Es la función que tiene la aduana según nuestra Ley General de Aduanas. Interviene en el tráfico internacional, ¿para qué? Para recaudar tributos. Además, las aduanas tienen una función de control en cualquier parte del territorio nacional, que se va a dividir en dos, por cierto, las zonas primarias, por un lado, y las zonas secundarias. Este tema lo veremos más adelante. Entonces, las aduanas básicamente tienen las siguientes funciones, hablando a nivel genérico, no solamente a nivel Bolivia, porque estas ya están dadas a nivel internacional. Las aduanas tienen la función de aplicar las normas nacionales y los convenios internacionales. Por ejemplo, en el caso boliviano, se encargan de hacer cumplir todo lo referente, todo lo correspondiente a la Ley General de Aduanas y su respectiva reglamentación, al Código Tributario, pero además tomar en cuenta todas las normas que emanan de los convenios y tratados internacionales dentro de la comunidad andina. Básicamente, que tenemos varios ahí, dentro de la LADI, dentro de la OMC. Las aduanas fiscalizan el tráfico de los bienes con el objetivo de sancionar primero el tráfico ilícito, estamos hablando de contrabando como tal, y luego la evasión de los tributos. En este punto nos referimos a la defraudación aduanera, omisión de pagos, ¿me entienden? Que son aspectos, sí, más técnicos. La finalidad, como ya hemos mencionado, es pues básicamente la recaudación de los aranceles. La aduana ejerce por norma y atribución al reglamento de la Ley General de Aduanas y el Código Tributario una facultad de control y fiscalización. En todos los operadores de comercio exterior, es decir, cuando hablamos de comercio exterior y hablamos de los operadores, nos referimos desde
desde los importadores, exportadores, transportistas, agencias despachantes de aduana, hablamos de los concesionarios de depósitos, concesionarios de zonas francas, hablamos inclusive de las entidades bancarias que están relacionadas con el tema aduanero. En nuestro caso, en el caso de Bolivia, de nuestro país, el Banco Unión ve los temas relacionados con temas bancarios, ¿no? Exclusivamente de la Aduana Nacional de Bolivia. También entran en juego empresas consolidadoras de carga. En realidad todos los que tienen algo que ver con el comercio exterior están sujetas a la facultad y potestad de control que posee la aduana. La aduana en cualquier momento puede intervenir o puede realizar una fiscalización en cualquiera de estas instituciones, en cualquiera de estas empresas. Eso no debería sorprender a nadie, por supuesto. ¿Y qué es la fiscalización? En realidad, aparte de la definición que vamos a indicar, esta actividad de control posterior que realiza la aduana y a la que lamentablemente no muchos de los operadores estamos preparados para afrontar, es decir, el tema de volverse un importador, un exportador o algún operador de comercio exterior, implica cumplir pues con todas las normas y procedimientos, no solamente aduaneros, sino también tributarios. En el tema tributario, no solo vamos a hablar de los impuestos de aduana, de los gravámenes aduaneros, sino también vamos a hablar y vamos a hacer mención a los impuestos internos que aplican a las importaciones. ¿Me dejo entender? Entonces, desde este punto de vista, es que en una fiscalización, la aduana puede llegar en una última instancia inclusive a pedirte todos tus estados contables. Te puede pedir asientos mayores, te puede pedir un plan de cuentas, te puede pedir el inventario de ingreso de tu mercadería, de tu mercancía a tu almacén. Algo que alguien dirá, no corresponde, porque la aduana no se mete en temas de impuestos nacionales. Pues sí se mete. Si eres una empresa importadora, me dejo entender, y muchos importadores, especialmente los unipersonales, ¿qué hacen? No llevan estos registros o llevan registros caseros. Esto está mal porque si no, ¿cómo vamos a probar contablemente la utilidad que estás consiguiendo por la venta de ciertas mercancías? Y sabemos, por ejemplo, mi carga puede salir hoy día de la aduana, pueden dar levante hoy día, pero la fiscalización puede llegar de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, o a los meses que se ha sacado la mercadería. Entonces se tiene que tener la capacidad de generar información contable y registrar todos los pasos de importación y descargar ante la aduana según la última normativa que se aprobó y actualizó hace unas semanas. La idea es no generar dudas. Si la aduana duda, pues tengo que tener la capacidad suficiente para absolver las dudas. Esas dudas, presentando prueba documental, prueba física. Entonces, analizando el concepto de fiscalización aduanera, está definida en nuestra legislación como una actividad que se realiza con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa y de procedimientos. ¿Dónde se realizan las fiscalizaciones? En todo el territorio aduanero. Y el territorio aduanero está compuesto por el territorio nacional más las áreas geográficas en el extranjero donde rige la potestad aduanera. ¿Cuáles son estas áreas geográficas? Esto es importante conocer. Estamos hablando, por ejemplo, de las aduanas exteriores en este caso. Y en Bolivia, en nuestro país, tenemos 2 aduanas exteriores. Aduana exterior Arica y aduana exterior Matarani. Entonces, si bien se encuentran en puertos en el extranjero, ahí existen oficinas de la aduana y funcionarios de la aduana que se encargan de realizar los controles en los puertos para el ingreso y salida de mercancías vía puerto.
ultramar. El territorio aduanero, como tal, se divide en dos. Ya lo mencionábamos. Zona primaria y zona secundaria. Y estas definiciones no solo son bolivianas, son a nivel internacional. Ahora, ¿qué es la zona primaria? Son todos aquellos lugares donde se realizan operaciones aduaneras. Estamos hablando, por ejemplo, de las fronteras, de las oficinas de aduana en puerto, estamos hablando de las aduanas interiores, de las gerencias regionales, etc. En cambio, la zona secundaria, como definición, es considerada como todo lo que no es zona primaria, por supuesto. Todo lo que no es zona primaria es zona secundaria. Y las aduanas también tienen potestad de control dentro de las zonas secundarias. Por ejemplo, la ciudad, los mercados que tenemos en las ciudades, las ferias, algunos caminos. La aduana puede llegar a controlar, pero no tenemos en esos lugares que he mencionado oficinas propias de la aduana donde se realicen operaciones aduaneras. A efectos de entender mejor el tema de zona primaria y zona secundaria y demás, lo que implica, tenemos una clasificación de las aduanas que se manejan a nivel internacional y se la maneja dependiendo algunos regímenes aduaneros. Por ejemplo, desde un punto de vista de régimen de tránsito aduanero, existen tres tipos de aduana: la aduana de partida, la aduana de tránsito y la aduana de llegada. La aduana de partida es aquella donde se inicia un tránsito aduanero. La aduana de tránsito es la aduana de paso, dicho de otra forma, y la aduana de llegada es el destino final de las mercancías. También tenemos en el caso de Bolivia aduanas terrestres, llamadas también aduanas interiores. Bolivia es uno de los pocos países que maneja este sistema de aduanas interiores, que en general la tendencia a nivel mundial es eliminar las aduanas interiores y realizar todos los puntos de control en las fronteras, en las aduanas de frontera, como por ejemplo lo hacen en Europa, que solo existen controles de aduana fronterizos. Pasas la frontera y es una carga legal. Las aduanas exteriores son aquellas aduanas que funcionan fuera del territorio nacional, pero con potestad aduanera en el caso de Bolivia, Arica y Matarani. Tenemos las aduanas de aeropuerto en los aeropuertos internacionales y las aduanas marítimas en el caso de los puertos. Ahora bien, ¿bajo qué principios se manejan las aduanas o los sistemas aduaneros? Las aduanas tienen una finalidad desde un punto de vista comercial, podríamos decir, dentro de la OMC y de la OMA, de ser facilitadores del comercio. Esa debería ser la visión. Cuando hablamos de entes facilitadores del comercio, aquí tenemos que hacer hincapié en la gestión aduanera. ¿Y qué implica la gestión aduanera? Tener una vocación de servicio o brindar un servicio hacia todos los operadores del comercio exterior, partiendo de los importadores y exportadores, es decir, que la aduana tome el control del comercio exterior sin ser abusiva, coadyuvando el trabajo de los importadores y exportadores. Eso es gestión. Cuando las aduanas utilizan buenas herramientas de gestión y en realidad aplican herramientas de gestión para facilitar el comercio exterior, incluso la discrecionalidad y el contrabando van a disminuir. En cambio, si las aduanas no son entes facilitadores del comercio, pueden ocasionar que el contrabando aumente, crezca. Y básicamente algo que adolece la aduana es precisamente, nuestra aduana, es precisamente la falta de gestión. Por eso existe demasiado contrabando, por eso se ve demasiado contrabando, corrupción, y es la realidad, sin ir lejos. Esos escándalos que se armaban en el aeropuerto de Virubiru, en Santa Cruz, hace 2, 3 semanas, 4 semanas, un mes, cuando revisaban abusivamente los funcionarios de aduana todos los pasajeros que llegaban. Eso es una clara falta de gestión aduanera.
en estos centros de control. La OMC y la OMA también te dicen que otro de los principios es que el Estado debe promover la participación del sector privado en algún lugar de esta cadena. Recuerden que hemos aclarado que no existen aduanas privadas, pero en todo ese sistema debería participar un privado. Y hasta en este punto creo que andamos en contrarruta en nuestro país. ¿Cuál es el lugar exacto donde puede o donde podría participar un privado en esta cadena de importación y exportación? En los almacenes de aduana, ahí es donde participan los privados. Por dos razones. Primero, porque si participa un privado, le vas a dar una potestad de control de mercancías, que tiene que controlar y que tiene que declarar, pero además tiene que cuidar, tiene que resguardar. Porque si, por ejemplo, hablamos de la almacenera de Bolivia, Albo, ¿ok? Albo, la almacenera de Bolivia, es una empresa privada que tiene la concesión sobre los depósitos de aduana. ¿Qué pasa si cuando la mercancía llega a Albo, ahí se pierde? ¿Quién es responsable de los tributos de esas mercancías? El responsable va a ser el privado. Entonces, tranquilamente, el Estado puede ejecutar boletas de garantía o puede iniciar un proceso para recuperar los impuestos sobre esa mercancía, sobre esa carga. Es decir, en otras palabras, tener a un privado cuidando las mercancías le va a facilitar la vida a la aduana para recuperar impuestos en caso de que ocurra algún inconveniente. Desde otro punto de vista, tener a un privado cuidando a un almacén también le da la posibilidad al importador afectado por un posible robo o daño que de que ese privado pueda acudir a su seguro. Se puede dar ese caso, el privado puede acudir a su seguro y puede reponer la mercancía afectada o directamente pueda responder por lo que se ha perdido o por lo que se ha dañado mientras estaba en custodia de este operador privado en los depósitos aduaneros. Bajo esa visión, entonces, es que la OMC dice: aquí es donde debe participar la empresa privada, tanto para responderle a los operadores, importadores, exportadores y todos los que intervienen, como para responder a la aduana en temas tributarios. Pero ¿qué sucede en Bolivia? En Bolivia sucede que hace unos años atrás nace una empresa estratégica nacional llamada Depósitos Aduaneros Bolivianos, DAB, que ya no es privada, ojo, es estatal, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. O sea, nosotros estamos retrocediendo en el tiempo, me dejo entender, porque antes la aduana manejaba todo el circuito, te controlaba en el puerto, en la frontera, te recibía la mercancía en los depósitos y te controlaba la nacionalización. Si algo se perdía en los depósitos de aduana, ¿qué pasaba? Nadie te respondía. Presente su carta, presente su reclamo, qué sé yo. Te ibas a chocar, te ibas a estrellar con un aparato burocrático donde al final gastabas más en los trámites que en lo que ibas a recuperar. Con los privados ya no existe esto, ya no existe todo esto, pero si vuelve el Estado a controlar, si vuelve una entidad estatal a controlar todo esto, ¿qué irá a suceder? Vamos a retroceder en las operaciones que hemos logrado hasta ahora avanzar o lograr. ¿Por qué? Porque este ente estatal no te va a responder como te responde un ente privado. Y esto les digo con conocimiento de causa. Hemos tenido mercancía que se ha dañado dentro de la DAF, dentro de los depósitos aduaneros de Bolivia, ya en la ciudad de La Paz, y llevamos más de 8 meses entre cartas y reclamos para que nos respondan y nos indiquen qué ha sucedido. Hasta ahora no nos responden. Mientras que con Albo, cuando alguna vez hemos tenido una situación similar, en menos de un mes ya teníamos al seguro reponiendo el valor de la mercancía que se había dañado, y esa es la gran diferencia. Y eso también implica gestión. ¿O me equivoco? Bueno, otro principio de las aduanas o de los sistemas aduaneros como tal es que el principio de buena fe tiene que servir de base
para todos los trámites y esto sí se cumple. El principio de buena fe establece que el Estado, en este caso la aduana, va a creer todo lo que los importadores o contribuyentes declaran. Porque de buena fe el Estado no puede creer que un contribuyente vaya a engañar al Estado. Entonces este principio es el que sirve de base para todos los trámites aduaneros. La aduana te va a creer todo lo que vayas a declarar, pero en algunos casos va a generarse una duda y la aduana va a realizar los controles que correspondan. Así como te va a creer en aplicación del principio de buena fe, desde un punto de vista de la objetividad, también se va a presumir la veracidad de todos los documentos e información que vayas a declarar ante la aduana nacional. Porque recuerden que ante la aduana no solamente se declara de palabras, sino que se tiene que demostrar con documentos físicos. Yo estoy importando tal mercancía con tal peso, con tal valor. Entonces, inicialmente todos estos documentos son válidos. Por supuesto, toda la información es válida hasta que la aduana pueda controlar y demostrar lo contrario. Y el último principio básico bajo el cual funcionan las aduanas es el de la igualdad ante la ley. Para la aduana no existen empresas grandes, chicas, medianas o importadores, qué sé yo, SRL, Sociedad Anónima, SA. Para la aduana todos son iguales. Todos son medidos con la misma vara y todos tienen que cumplir las normas y los procedimientos. Continuaremos. Como les decía, los componentes de un sistema aduanero están a la cabeza de una aduana y después podríamos dividir en tres grandes grupos. Primero los operadores normales, que son los importadores, exportadores, transportistas, consolidadores, empresas de seguros, bancos, etc. Que son un grupo. Otro grupo muy importante son las agencias despachantes de aduana y los agentes despachantes de aduana, como persona particular de agente despachante de aduana, luego como agencia cuando tienen una empresa. Y por último tenemos los concesionarios de los recintos aduaneros y de las zonas francas. Recordando que en Bolivia aún se tienen zonas francas industriales. Una de las zonas francas industriales está en Santa Cruz, que no cumple una función particularmente industrial, pero bueno, ahí está. Ahora pasaremos a hablar un poco más de lo que es la aduana nacional de Bolivia. Recuerdo muy bien que en la gestión 2019, con los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas, que pertenece a la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, con los estudiantes que ahora están en último año, tuvimos una visita empresarial a la Aduana Nacional de Bolivia y a los depósitos aduaneros, a la DAF, en la ciudad de La Paz. Viajamos a la ciudad de La Paz. Y visitamos en el Alto específicamente, ¿no? Aduana Interior El Alto y depósitos aduaneros que están en el Alto, en La Paz. Todo esto como parte de interacción dentro de lo que significa el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y realmente fue muy productivo el viaje, porque los chicos pudieron ver de cerca cuál es la función real, cuál es el funcionamiento real que tiene la Aduana Nacional de Bolivia y los depósitos aduaneros. Como algún profesor decía, todo entra por los ojos, ¿no? Entonces, este tipo de interacción que sí se da en la carrera de Comercio Exterior y Aduanas son muy importantes. Lamentablemente, teníamos planificado para estas dos últimas gestiones realizar otras visitas empresariales, pero bueno, este tema de la pandemia pues ha afectado.
pero seguro estoy que vamos a realizar, ¿no? Vamos a realizar estos viajes posteriormente. La aduana, como antecedentes, la aduana nacional de Bolivia. Bueno, como antecedentes, y para que conozcamos cómo ha nacido y cómo ha crecido nuestra aduana nacional de Bolivia, el primer dato que se tiene data del 11 de octubre de 1982, cuando se crea en Bolivia la primera Intendencia General de Aduanas, y posteriormente el año 1929, a través de un decreto supremo, se crea la Administración Aduanera como tal, o como administraciones de aduana. Y en 1930 se crea la primera ley de aduanas en Bolivia. Es decir, data de esa fecha. ¿Me entienden? El 9 de marzo del 32 del año 1932 se eleva a rango de ley. Y fíjense que tiene que pasar muchos años para que nuestro país, para que Bolivia pueda actualizar su ley general de aduanas. Es decir, estamos hablando de 1930, nosotros tenemos la primera revisión de la ley general de aduanas y posteriormente, cuando ingresamos a la Organización Mundial de Comercio, a la OMC, y realizamos esta modificación política comercial el año 1999. Después, estamos hablando después de 69 años aproximadamente, recién tenemos una actualización de las normas aduaneras, inclusive del año 1999 a 2021 no tenemos actualizaciones sustanciales a la ley, pero conozco que se está discutiendo actualmente una actualización a nuestra ley de aduanas, especialmente en lo que a regímenes aduaneros se refiere. En este momento tenemos entonces la ley 1990, que data del año 99, y tenemos el decreto supremo 25870 del reglamento a la ley general de aduanas, que data del año 2000. Ahora, esta nueva reglamentación surge específicamente, o surge precisamente, mejor dicho, por los compromisos asumidos ante la OMC y dentro de la reforma aduanera y la institucionalización de la aduana que se ha llevado a cabo entre los años 2000-2001 aproximadamente. Fíjense, en Bolivia ingresa a la OMC el año 95, y cuando un país ingresa a la OMC se le otorga un periodo de 5 años a ese país para que pueda modificar y actualizar toda su política comercial y, por supuesto, trabajar de la mano con la aduana, que es el ente operativo del comercio exterior en cada país. Entonces, dentro del plazo normativo de ese plazo sacamos la ley 1990. El año, ya había hecho mención, el año 99. Y el reglamento sale data del año 2000, que se lleva a cabo la reforma aduanera y la primera institucionalización de la aduana. Hablo de exámenes de competencia que se da para ingresar a esa institución, fue en esa época también. Lamentablemente esto dura aproximadamente hasta el año 2005-2006, cuando el gobierno observa el tema de la institucionalización y comienza a retirar gente, comienza a meter gente del partido, y este año han sacado a casi todo el personal institucionalizado que existe en la aduana como comentario. Entonces, claramente estamos retrocediendo en temas administrativos, en temas de gestión básicamente, y lo más importante es el material o talento humano que se pierde dentro de la institución. Una de las fortalezas que tienen los países que llevan adelante una carrera administrativa aduanera, y hay una envidia sana por eso, es que con el tiempo la gente técnica, la gente especializada se está volviendo más experta en su tema, porque decimos, por ejemplo, que en los foros
internacionales de aduana relacionado con comercio exterior, hablan expertos. Fíjense, tenemos mexicanos, tenemos americanos, tenemos cubanos también, venezolanos también, tenemos gente del Perú, pero no vemos un boliviano. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos los currículums de estas personas, dicen, estas personas, los americanos, los venezolanos, los peruanos, etcétera, colombianos, esta persona está trabajando 20, 30 años dentro de la aduana de su país y no lo mueven. No importa qué gobierno entre, no lo mueven. Porque ese tipo va generando experiencia, va generando conocimiento y se vuelve un experto en el tema. Y obviamente ese expertise, ese conocimiento, lo plasma o lo transmite en foros, seminarios, cursos. O sea, esa es la idea en el contexto internacional. En Bolivia, lamentablemente, sucede todo lo contrario. Es lamentable cómo se maneja. Imagínense que yo sea que yo sea agregado comercial, representando a mi país, a Bolivia, en Italia o en otro lado del mundo. Y alguien, pongamos el caso de Italia, y alguien en Italia, un empresario italiano, que maneja millones y millones de euros, me pregunte, cuéntame cómo funcionan las importaciones en Bolivia, porque yo quiero exportar ciertos productos. Yo tendría pues que contarle cómo funciona la aduana, qué pasos se tiene que seguir, cuáles son los costos, qué tributos o impuestos se pagan, bueno, muchas cosas. Esa es la labor de un agregado comercial. Gente que sabe cómo funciona el comercio. Pero si voy y le digo, no sé, o voy a preguntar a, qué sé yo estando en Italia, voy a preguntar a Bolivia, a ver qué me responden, ¿qué imagen yo estoy dando del país? Ese extranjero se va a desanimar, por supuesto, a invertir en nuestro país, si es que no le brindamos seguridad jurídica, entre otras cosas. Entonces, esto es preocupante. Vamos en contrarruta de los principios de la OMC y de la OMA. Siguiendo con el tema de la aduana, existe una jerarquía normativa en cuanto a las normas que nosotros utilizamos, donde en primer lugar siempre va a estar nuestra Constitución Política del Estado. Luego tenemos a los tratados y convenios internacionales. En materia tributaria, esto es lo que prima en realidad, más allá de lo que establezca o establece nuestra Ley General de Aduanas y su reglamentación. El Código Tributario o las normas que establezca la aduana para controles internos en el comercio exterior, nos movemos mucho con los tratados. En el comercio exterior sí nos movemos con los tratados y convenios internacionales, especialmente en lo que a tributación se refiere. Es más, la normativa tributaria aduanera a nivel internacional está basada dentro del acuerdo del GATT. Y en Bolivia, ¿qué es lo que tenemos al respecto? ¿Qué es lo que utilizamos más? Empleamos las normas de la OMC y sobre todo las normas andinas de valores en aduana. Entonces nos basamos en eso. Eso es lo que andamos estudiando y aplicando obviamente en materia de aduana en nuestro país. Si bien hay algo que agradecer a esta reforma aduanera que ha existido con la promulgación de la ley 1990, la Ley General de Aduanas, es el tema de la descentralización administrativa. Resulta que el año 99 la aduana tenía unas oficinas todopoderosas en la ciudad de La Paz. La aduana, oficina central, a eso me refiero, oficinas centrales. Y tenía también las oficinas regionales, que simplemente eran oficinas operativas,
sin decisión propia. Todo esto estaba centralizado en la ciudad de La Paz, no solamente el tema de aduanas, ¿no? Se ha visto que muchas instituciones, pues la centralización de estas instituciones o empresas, pues las tienen, las oficinas centrales están en la ciudad de La Paz. Cualquier reclamo que pueda existir, por ejemplo, en aduana en frontera, o en Cochabamba, o en Santa Cruz, cualquier reclamo que podía existir en ese entonces, todo era trasladado, derivado a la ciudad de La Paz, tomando en cuenta lo que indica la Organización Mundial de Comercio y siendo más eficientes en el tema de administración de aduana, es que se da una descentralización administrativa. Entonces, en vez de que exista una superestructura a nivel La Paz, se crean 5 gerencias nacionales y 6 gerencias regionales. ¿Qué quiere decir? Las gerencias regionales son las que nosotros conocemos ahora como Gerencia Regional La Paz, Gerencia Regional Santa Cruz, Gerencia Regional Cochabamba, tenemos Gerencia Regional en Potosí, Gerencia Regional Tarija, etcétera, donde ahora existe una mini aduana completa en cada regional. ¿A qué me refiero? A que en cada regional va a existir una unidad legal que va a analizar, por ejemplo, los procesos de la región. Existe una unidad de fiscalización, existe una unidad de sistemas informáticos, es decir, son casi independientes en el manejo operativo que tiene que maneja la Aduana Nacional de Bolivia. Y tienen 5 gerencias nacionales, cuya función es simplemente de dar los lineamientos generales bajo los cuales las aduanas operativas deben moverse. ¿Cuáles son estas gerencias nacionales? Estamos hablando de la Gerencia Nacional de Normas, la Gerencia de Fiscalización, la Gerencia de Sistemas, la Gerencia de Finanzas y la Gerencia de Jurídica. Estas gerencias nacionales lo que dicen es, el trabajo lo haremos de esta manera y dan los lineamientos. Ahora, quienes realizan este trabajo operativo son las gerencias regionales que hemos mencionado. Y las gerencias regionales, por ejemplo, la gerencia regional de La Paz funciona como una mini aduana. ¿Por qué razón? Porque al margen de tener la gerencia como tal, tiene su propia unidad administrativa para contratar gente, su propia unidad legal para ver y analizar todos los procesos legales que se generen en esa regional. Lo mismo ocurre con la fiscalización. Y luego tiene las aduanas operativas. Las aduanas operativas son las administraciones de aduana. Como en el caso de Sucre, que solo contamos con una regional de administración de aduana que depende de la gerencia regional de Potosí. La idea es que Sucre, nuestra ciudad, se convierte en una gerencia regional. Resulta que nadie trae su carga hasta Sucre, porque prefieren nacionalizar en frontera, o en Potosí, o en Oruro, o en La Paz, o en cualquier otro lado, menos nacionalizar o hacer que su mercancía ingrese a la administración aduanera de Sucre. Entonces, lo que se debe hacer es generar conciencia y que los importadores de nuestra ciudad en Sucre nacionalicen, pues, y hagan toda la documentación en nuestra ciudad. Para ello necesitamos, sería interesante que exista un encuentro de empresarios que puede ser promovido por la Federación de Empresarios Privados, que tengo entendido ya hemos tenido una primera charla al respecto. Puede intervenir otras instituciones que velen los intereses de los empresarios de nuestra ciudad y proponer. Esa es la idea, ser propositivos y dar una solución para el desarrollo y crecimiento económico de nuestro departamento.
Las administraciones que maneja la Gerencia Regional de La Paz, por ejemplo, tenemos el Aeropuerto del Alto, que es una administración, tenemos la Administración de Aduana de Zona Franca en Patacamaya, tenemos Guayaramerín también, Charaña, Desaguadero, Matarani, entre otras. Continuaremos. Y en algunas aduanas, como por ejemplo en la aduana de Oruro, inclusive tienen sus propios comandos, ¿sí?, de las entidades que van a controlar el contrabando, como por ejemplo el COE. ¿Qué es el COE? Es el Control Operativo Estratégico, lo que era antes el COA, el Control Operativo Aduanero. Ahora es COE. También tiene personal exclusivo de coadyuvar con la fiscalía en los procesos o en los delitos que ocurran en esa regional. Lo mismo ocurre en Cochabamba. Santa Cruz, que es la aduana más grande que existe en Bolivia, con todas las aduanas fronterizas inclusive. Luego tenemos Tarija, la Gerencia Regional Tarija, que tiene las administraciones de aduana interior de Yacuiba, Bermejo, Cañada Oruro también. Y por último la Gerencia Regional Potosí, que ya había hecho mención, habíamos dicho que Sucre pertenece, la administración de la aduana de Sucre pertenece a la Gerencia de Potosí. Y Potosí maneja la administración de Villazón y de la frontera Baroa también, por donde salen los minerales de San Cristóbal. Una parte importante dentro de la estructura de la aduana, ya se los mencionaba, son las aduanas exteriores. Estas aduanas exteriores han sido creadas básicamente con la facilidad de controlar y facilitar principalmente las operaciones relacionadas con el comercio exterior boliviano. Y eso está muy bien. Por los puertos por donde se maneja la carga. Los puertos por donde tiene más flujo de carga boliviana en temas de importación y exportación, por ejemplo, tenemos Arica. Entonces, ahí era necesario tener sentar presencia, tener una aduana boliviana que controle la carga boliviana, y también en el puerto de Matarani, en Perú, donde básicamente realizamos exportaciones. En Iquique tenemos bastante volumen de carga, pero no tenemos una aduana. Sé también que está previsto, estaba ya en proyecto y se están haciendo las gestiones correspondientes para que la Aduana Nacional de Bolivia pueda habilitar su presencia en el puerto de Iti, en Iquique, Chile. Ahora, ¿cuál es la función básica de las aduanas exteriores? Autorizar el embarque de mercancía de importación y exportación boliviana. Es decir, la aduana ya empieza a tener control de las mercancías de importación en estos puertos. Y cuando hablamos de exportación, la última oficina de la aduana boliviana que va a revisar la carga antes que salga a ultramar es la oficina boliviana. ¿Cuáles son las funciones particulares que realizan estas aduanas, que tienen estas aduanas? Verificación y consolidación y consolidaciones de mercancía, desconsolidación de contenedores, realizan verificación documental, si corresponde realizarán verificaciones físicas, obviamente verifican a las unidades de transporte que van a trasladar estas mercancías, le hacen un seguimiento a la carga almacenada en puerto y autorizan el tránsito aduanero de cargas hacia nuestro país con destino a Bolivia. Las aduanas, las que mencionaba en el sistema operativo de la aduana, se encuentran codificadas con un código verificador. Por ejemplo, todas las aduanas que correspondan a la Gerencia Regional de La Paz tienen como dígito verificador
el 2. El código de todas sus aduanas comienzan con 2, 201, 211, 242, etc. En Cochabamba es el 3, en Santa Cruz es el 7, Viru, por ejemplo, es 711. Entonces esa es una codificación que existe con la que se mueve dentro de la aduana en nuestro país. Oruro tiene como dígito el 4, Tarija 6, Matarani 071 y Arica 072. Bueno, vamos concluyendo esta exposición. La aduana, como definición en nuestra Ley General de Aduanas, es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras. Pero ¿cuál es la finalidad? Pues básicamente la recaudación. Se debe indicar, y es importante precisar esto, que ya desde un punto de vista jurídico y tributario, existen dos partes que intervienen en esta relación. El sujeto activo por un lado y el sujeto pasivo. El sujeto activo siempre va a ser el Estado. Eso es lo que no debemos olvidar. Y el sujeto pasivo es el contribuyente, ¿ok? Pero en materia aduanera, el sujeto pasivo puede ser más allá del contribuyente. En materia aduanera, el sujeto pasivo en realidad depende de quién tiene el control sobre la mercancía, sobre las mercancías, por la aplicación de un concepto que se llama la prenda aduanera. Las mercancías en materia aduanera es lo más importante para la aduana. ¿Por qué razón? Porque el impuesto que va a cobrar la aduana nacional, en este caso la aduana nacional de Bolivia, depende del tipo de mercancía que se está declarando. ¿Me dejo entender? Es decir, en función de la carga está el impuesto que se va a recibir. Por lo tanto, la aduana siempre va a vigilar quién está controlando las mercancías, quién tiene bajo su cuidado las mercancías. Y ese cuidador puede ser el consignatario, puede ser el transportista, cuando la tiene en su medio de transporte, en su camión. El concesionario puede ser el concesionario de recinto, cuando llega al recinto aduanero, la agencia despachante, cuando le toca nacionalizar la carga, o en ilícitos, el responsable del ilícito. Entonces, en materia aduanera no existe un solo responsable o un solo sujeto pasivo. En materia aduanera existen 5 posibles sujetos pasivos. Repito, todo depende de quién tenga bajo su cuidado las mercancías. Respecto a las obligaciones tributarias o a los dos tipos de obligaciones que existen, primero, no existe una definición exacta en la ley respecto a qué es una obligación tributaria aduanera o qué es una obligación de pago en aduanas. ¿Pero qué implica esto? Facilito. La obligación tributaria aduanera implica hacer las cosas legales. Es decir, la obligación tributaria aduanera es en la que todos los importadores debemos recaer, porque cumplimos con todos los procedimientos, cumplimos con los pasos, cumplimos con todas las normas. Y básicamente desde el punto de vista del tributo, la obligación tributaria aduanera implica el pago completo y exacto de los tributos aduaneros de importación. Eso es lo más importante, que yo cumpla mi obligación tributaria dentro de los plazos previstos y el monto a pagar como debe ser, sin más ni menos, el pago completo y exacto, como se dice. En cambio, la obligación de pago en aduanas surge cuando hago todo lo contrario. La obligación del pago en aduanas implica hacer las cosas mal, implica no cumplir con las normas, no cumplir con los procedimientos, saltarme los pasos, y desde el punto de vista del tributo, la obligación de pago en aduanas implica el no pago o el pago incompleto de los tributos aduaneros de importación. Como se darán cuenta, y con esto ya concluyo, cuando yo incurro en una obligación de pago en aduanas, es decir, no he pagado el impuesto o he pagado menos por algún error, entonces aquí es donde surgen las multas.
Además que en la obligación de pago en aduanas, la aduana no va a esperar que tú pagues, la aduana te exige el pago a través de un proceso administrativo. O sea, ya empieza a generar documentos que está previsto en el Código Tributario. ¿Para qué? Para exigirte el pago de los impuestos. Este proceso se conoce como cobro coactivo. Estos son los dos tipos, básicamente, los tipos de obligaciones que tenemos. Y con esto lamentablemente concluimos. Digo lamentablemente porque queda mucho por decir. Ustedes bien saben que el tiempo en televisión es corto. Nuevamente doy las gracias a nuestras autoridades por permitir mi participación. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego y cuídense mucho, por favor. Que tengan buen fin de semana. Definitivamente nos quedamos cortos, tenemos mucho de qué hablar. Vamos a tener la presencia ya del licenciado Mauricio del Río Mejía en el sede de Televisión Universitaria para poder hablar de este y otros temas más relacionados al comercio exterior, a la aduana nacional, de por ahí también algunos trámites que se tienen que seguir con relación a importaciones y exportaciones que algunos empresarios o la gente de a pie desea llevar adelante. La semana pasada teníamos la presencia del licenciado Franklin Llorenti, por ejemplo, con quien habíamos hablado sobre este y otros temas más, y nos quedamos también con muchas incógnitas y muchas dudas que en un futuro las iremos complementando. Bien, como decía el licenciado Mauricio del Río, y agradeciéndole a él por su gentileza de poder estar presente en Televisión Universitaria, en este programa Tips con Ficón, y hablarnos de un tema que es muy importante con relación a la aduana nacional y al comercio exterior en nuestro país. Estaríamos concluyendo este programa agradeciendo a usted, señor, señora, por su asistencia, por habernos aguantado esta hora de programa, habernos tenido en su sintonía, y el agradecimiento también para las autoridades universitarias y de la Facultad de Contaduría Pública. El compromiso está hecho para la siguiente semana. Todos quedan cordialmente invitados a seguirnos de 11 a 12 del mediodía. Con estas palabras, tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.